Buenas noches. Ante todo lo que estamos viviendo y ante todo lo que estamos pasando, una de las cosas que tenemos que ver es la rivalidad. Y cuando miramos la rivalidad en tres manos, pues entonces tendríamos que mirar que tiene su origen en el hogar. Y entonces empezamos a mirar y los padres tienen preferencia de un hijo frente a los otros. Esa desigualdad de afecto, ese trato diferencial, suele dejar secuelas, problemas en las relaciones y es capaz de arrastrar durante años estas circunstancias. Lo vemos en la casa porque ahí es su origen, pero a medida que el individuo va caminando, se va viendo en todo lado. Entonces lo encontramos ya no solo en la casa, lo encontramos en el estudio, lo encontramos en el trabajo, lo encontramos en la calle. Por donde quiera que va el individuo, es una persona que va arrastrando aquello que viene en su corazón. Cuando nosotros empezamos a evaluar, encontramos que la rivalidad es un fenómeno más común de lo que muchas veces nosotros pensamos. Encontramos las desavenencias, la frialdad emocional, las discusiones con dos o con tres, o empiezan los distanciamientos, los encierros en sí mismo, esa debilidad de carácter y todas esas circunstancias. Y muchas veces lo vemos que duran días, meses, años, y hay gente que nunca lo supera. Todo este tipo de realidad suele crear un tipo de estrés muy elevado. Y si tú empiezas a mirar después del encierro, pues muchos están desfogando, desahogando todo ese nivel elevado de estrés que asumieron y acumularon y se volvió a repetir en su familia durante más de un año. Yo no estoy entrando a evaluar los sucesos, sino lo estoy viendo desde las personas. Cómo esas erosiones psicológicas se vuelven a presentar porque no han sido olvidadas, no han sido manejadas y siguen expresándose interna y externamente. Es en la adultez cuando se da paso a otra serie de emociones y se nos vuelven más complejas. Y entonces empezamos a ver gente resentida y la animalversación de la gente. Todo ese peso del pasado no resuelto, pues va creando distancias y tiranteses que no toda persona sabe resolver. Y a veces entonces encontramos gente en su propia soledad, en su propio mundo, que llega un momento en que tiene que sacar como una olla express. Así lo queramos o no, hay algo evidente que debemos considerar. Nuestra identidad se construye a partir de las relaciones que vamos estableciendo con nuestros padres, con nuestros hermanos, después con nuestros amigos.
Y el fenómeno del antagonismo, esa enemistad, esa competición que surge a veces, ya sea en la niñez, con un hermano o con una hermana, va moldeando nuestro carácter y nos va marcando. Y entonces tenemos el problema de los hermanos mayores o de los hermanos menores, de los hermanos del medio, de los hermanos únicos, y todo vamos viendo que muchas veces todas estas cosas no sanan el corazón. Es cierto que nadie puede elegir a sus hermanos, nadie elige la familia. Y soy uno de los que he recalcado, o sea, tú no estás acá porque la cigüeña iba para París y se cansó, hizo una escala en Bogotá y entonces te dejó aquí, o te dejó en Armenia, o te dejó en Pasto. No, no, no. Pues iba para la Torre Eiffel, pero pues por alguna circunstancia te dejó aquí. No, no, eso no es así. ¿Mm? Simplemente llegamos a este mundo y nos encontramos con una serie de figuras que determinarán nuestra vida de infinitas maneras. Por eso una buena relación durante nuestra niñez y adolescencia pues va potenciando la empatía y el comportamiento prosocial que tenemos. Sin embargo, esa armonía, esa fraternidad no siempre se da. Hay vínculos malos, muchas veces desde la niñez, y este hecho, el de las desavenencias continuadas, genera situaciones de elevado estrés que van dejando marcas tempranas en los niños. Entonces, mire que estamos hablando desde siempre. Y esas marcas de niño se acrecientan en la adolescencia y empiezan a repercutir durante el caminar diario. Si nos preguntamos ahora las causas, si nos preguntamos qué ha disparado todo esto que estamos viviendo y la singular semilla que hace germinar la rivalidad, pues debemos decir que las causas son bien conocidas. Todo el mundo lo ha leído, todo el mundo ha sabido, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha vivido y tantas cosas podríamos decir al respecto. Ahora, yo estoy aquí tratando temas generales de acuerdo a lo que me han preguntado, no temas particulares. Y entonces vamos a la familia, porque la crianza de los hijos, el favoritismo es la clave en la rivalidad entre adultos. Es un tema tabú, aún, a pesar de lo avanzado de nosotros. Porque no todos los padres van a admitir. Tú le preguntas a un papá y entonces dice, no, yo amo a todos mis hijos. Tú le preguntas a una mamá y dice, no, yo no tengo preferencias, yo amo a todos mis hijos. Por lo tanto, no es fácil de admitir. No van a levantar la mano y decir que siente mayor afecto por un hijo que por el otro. No, no. Para mí todos son iguales. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, en el vivir, sabemos que no es así. Sabemos que a pesar de que buena parte de quienes tienen más de un niño, aunque tratan de ser igualitarios, nunca hay igualdad. Hay quienes no se esfuerzan en disimularlo, hay gente que es frentera y demuestran abiertamente ese apego hacia ese hijo frente al del otro. Y el favoritismo siempre va a afectar la salud mental.
aunque se diga que no, internamente va generando celos, desconcierto, sensación de soledad, rabia, reclamo de atención. Y entonces podemos ver que a partir de los 4 años, más o menos, el niño empieza a percibir y empieza a darse cuenta de ese trato desigual en relación con sus hermanos. Entonces imaginémonos, es hijo único, llegó un hermanito y toda la emoción, todo el afecto se centró sobre el hermanito y de ahí entonces el otro ya empezó a sentir celos y vemos la reacción muchas veces de llamar la atención y muchas otras cosas que mucho padre no tiene el cuidado y el manejo adecuado a esta situación. Y también lo contrario, entonces el hermano menor y entonces el mayor el que estrena, el menor es el que se pone lo del mayor y así vamos. Y podríamos mirar infinidad de casos. Ahora, cada uno de nosotros podríamos tomar y sobre eso si preguntáramos, cada uno tendría algo que decir. Pero vamos viendo cómo se va doliendo, se va resintiendo, se va enfadando, se va desconcertando la persona y crece con esos sentimientos. Porque ese malestar se vuelve un círculo vicioso, muy complicado y a la vez muy peligroso. El niño se pelea con el hermano, con los hermanos, porque está llamando la atención. Y entonces vamos viendo cómo el niño se va volviendo o va teniendo un comportamiento agresivo, lo cual hace que sus padres se enfaden y afiancen aún más la preferencia del uno frente al otro. El uno ataca al otro, entonces el atacado pone queja, el padre lo defiende y entonces se vuelve un círculo vicioso. Y el resultado es que cada día se sienta más desplazado. A medida que los niños van creciendo, van construyendo su identidad. Y esa identidad se construye a partir de las ideas, las emociones, la conciencia de los diferentes estados mentales. Es como ir creando un relato sobre lo que uno es en base a cómo se relaciona con el entorno, cómo interpreta cada cosa que ve, siente y sucede. Y son resentimientos delicados. Por eso en esa autoconstrucción el papel de los padres es fundamental, indispensable. Tenemos una generación, y lo digo con todo respeto, con padres irresponsables y madres cabeza de familia, que ha agravado la situación. Con unos padres poco hábiles para conectar con ellos a través de un diálogo, a través de esa comunicación sensible, empática, constructiva, que muchas veces no se da, pero tampoco se reconoce. Por lo tanto, es un andamiaje deficitario que va a crear una persona débil en muchos sentidos, resentida en muchos otros, encerrada en sí mismo. Entonces son personas que se encierran en sus cosas, se encierran en sí misma y tratan de no tener relación con nadie. Cualquier cosa sienten que la están atacando y vuelven y se cierran. Y si a eso le sumamos que no saben potenciar la buena relación,
Entonces van a ser muchachos que van a crecer llamando la atención de los padres. Y tenemos una estructura problemática. Por eso es que se ha vuelto tan de moda la necesidad de psicólogo, psiquiatra. Y que muchas veces no se acepta que se necesita superar. Y que nosotros como pastores tratamos de guiarles para sanar el corazón. Y es importante hacerlo. Aunque esa rivalidad surge en la infancia, aunque llama la atención de los progenitores, a pesar del esfuerzo de ese reclamar amor, de buscar esa caricia emocional, de buscar una palabra amable y un sitio y un orden en la familia. Poco a poco esas situaciones, como no se van resolviendo, se van guardando. Se van identificando en la adolescencia, pero se va llevando solito en esa adolescencia hasta la madurez. Por lo tanto, tenemos un rencor acumulado que origina un distanciamiento. Entonces son personas aparte de. Cuando nosotros vemos en la Biblia, pues encontramos todo esto de lo que estamos hablando. Por eso para nosotros no es indiferente. Y entonces empezamos a caminar por la Biblia y encontramos a Caín y Abel. Y seguimos caminando y encontramos a Ismael e Isaac. Y cuando vamos profundizamos, estamos encontrando a Esaú y a Jacob. Y qué decir que nos encontramos con Lea y Raquel. Y cómo desconocer a José y sus hermanos. Y cómo no ver a Abimelech y a sus hermanos. Como vemos también bíblicamente, cada caso, la rivalidad entre hermanos condujo a que uno o más hermanos adoptaran acciones imprudentes y pecaminosas. Por lo general, esa rivalidad entre hermanos, ya adultos, desemboca en la falta de trato y en distanciamiento. Y si lo vamos a tomar con respecto a la familia, pues cuando hay una reunión familiar, pues van a surgir discusiones, desencuentros, momentos en que la persona quiere sacar todo ese dolor que siente y puede crear conflictos. Pero si vemos toda esta vivencia que se origina en la infancia, pues ya a medida que el individuo va creciendo, va creando un gran estrés. Y ese recuerdo, ese dolor, ese sentimiento allá guardado, ese peso, siempre lo va a tener a flor de piel. Cualquier cosita como el fósforo va a prender. Por eso el tiempo por competir por el amor y la atención de los padres, pues ya ha quedado atrás. Ya la persona es mayor y esas situaciones en esa dimensión deberían carecer de sentido. Por eso es el momento de descubrirnos mutuamente, de dejar de reclamar nada para simplemente conocernos y conectar como no lo hicimos de niños. Ahora, yo aquí no estoy criticando a los padres porque los padres lo hacemos con amor, creemos estar haciendo lo mejor.
Y muchas veces nos estamos equivocando con todo amor, pero nos estamos equivocando. O como dijo alguien, la estamos embarrando. ¿Mm? Puede ser que los padres tuvieron un hijo favorito. Puede ser que eso nos haya generado dolor y ese sentimiento de rivalidad en el pasado. Pero ya cuando uno llega a otra etapa, pues hombre, debe tomar conciencia del error. Fue un error que ellos cometieron con amor en la crianza, pero que debemos sanar nuestro corazón porque esto no puede determinarnos. Algunos les queda ese rencor de por vida, no lo superan. Y entre más va pasando el tiempo, a pesar de que los viejos ya no estén, ahí está el dolor, ahí está como una úlcera que duele, esa llaga. Por eso es importante entender que el ayer quedó atrás, que tú y yo no somos niños del pasado, sino que a hoy ya somos los adultos, y que ese germen que se provocó y que se originó allá con nuestros progenitores cuando pequeños, tal vez sea el momento de sanar. Tal vez sea el momento de tratar esa herida. Tal vez sea el momento de reconstruir el vínculo fraternal. Durante todo este tiempo, muchas personas tuvieron que llorar familiares a la distancia. Y no solo a la distancia de un hospital porque no lo pudieron ver, sino a la distancia de un dolor porque había algo que les impedía acercarse, había algo que les impedía decir que los habían amado, habían mensajes y hay mensajes en los corazones que hubieran querido haber dicho y no los dijeron. Todo por esos sentimientos que nunca sanamos. Ahora, yo aquí lo estoy tomando y lo estoy diciendo pues con todo respeto, con todo amor, porque sabemos que la rivalidad, cuando estamos grandes, pues ya no es tan fácil de sanar, o sea, no es así de que, oiga, sí, voy a llamarlo ya, no, 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 no. Porque unos se sienten en ventaja y otros se sienten en desventaja, aún hoy en día, después de tantos años, en el seno de esa familia de origen. Y muchas veces se sigue reforzando al hijo favorito. Y no nos hemos dado cuenta que peligra esa salud. Por eso siempre es mejor limitar, pero también es mejor sanar, tratar y salir adelante para que podamos tener esa relación hermosa con el Señor. Muchos, a raíz de todo lo que han vivido, pues decirles que Dios es un padre, pues se choca, porque no tuvieron el mejor ejemplo de padre. Y entonces si no sanamos, pues no vamos a tener una buena relación con el Señor. Y eso ha impedido tener una buena comunión y muchas veces no lo queremos aceptar o no nos damos cuenta. O como en mi vida yo aprendí que no necesité un padre para salir adelante, pues no necesito a Dios como padre. Y entonces es cuando uno tiene que decirle, oiga, Dios es como una madre. Y entonces ahí sí lo va a querer, lo va a amar y va a poder tener una relación. ¿Todo por qué? Por no sanar su corazón. Por eso, siendo conscientes
que esas predilecciones, esas valoraciones del uno frente a los demás, siempre dejan secuelas. Ese antagonismo entre hermanos es una realidad que serpentea en muchas familias. Por eso evalúa. O sea, si tú no tienes resentimiento contra sus hermanos, evalúa si los hermanos tienen resentimiento contra ti. Porque muchas veces uno evalúa y uno dice, no, yo no tengo resentimiento contra mis hermanos. Claro, pero como tú fuiste el favorito, entonces todos los hermanos tienen resentimiento contra ti. Y muchas otras cosas podemos evaluar. Pero ¿sabes qué? Dios siempre quiere que los hermanos vivan en armonía y que se amen entre ellos. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo recuerdo en este momento, un día yo llegué a un velorio y cuando yo empecé a hablar con todos sobre el perdón y vi cómo unos con otros empezaron a mirar, porque muchos querían decirle al que se acababa de ir tantas cosas, pero no habían sido capaces debido a ello, a esa muralla que habían levantado unos con otros. Terminé la enseñanza, terminaron pidiéndose perdón, abrazándose unos a otros, y fue un momento muy hermoso. Pero qué triste que muchas veces tengamos que esperar hasta que la persona parta y no que pueda disfrutar de una relación diferente. Por eso, en la palabra del Señor, Él nos habla de ese amor fraternal, como ese ejemplo de nosotros como creyentes para tratar a los demás. Y este es el tiempo de ponerlo en práctica. Hemos visto tanto dolor, tanto resentimiento, tanto desahogo. Y qué hermoso que nosotros pudiéramos tener en cuenta Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. O primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Pero también todos debemos saber que no siempre vivimos como deberíamos vivir. Que muchas veces esa rivalidad nos marcó tanto que nos sigue aún en nuestro caminar. Que aún está presente esa discusión, esa pelea, ese estar prevenidos y de engañarnos mutuamente y muchas veces de utilizar esos escudos para que nadie nos dañe nuestro corazón. Y entonces ponemos ese cerco y en lugar de tratarnos con amor empezamos a apartarnos de todas las cosas. Y hay gente que va a la iglesia, y lo que te digo, lo estoy diciendo con todo respeto, que le gusta la iglesia grande donde sea un número más, que nadie lo mire, que nadie, y ojalá porque es su relación con Dios, pero se ha olvidado de algo importante y la relación con el prójimo, porque hay que amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, pero si nosotros mismos nos amamos con todo esto que estamos viendo. Por eso es importante que tengamos en cuenta el trabajo que cada uno tenemos. El de los padres, ese trabajo de educar,
para que sus hijos se parezcan más a Jesús. Por lo tanto, debemos mirarle a Él para ver que lo que dijo era importante acerca de cómo nos comportamos y cómo tratamos a los demás. Lo mejor de todo es que cuando crecemos nos prometemos ser diferente con nuestros hijos y a veces lo que hacemos es reproducir el modelo. Se nos olvida que Jesús nos habló allá en Mateo 22, 36, 40 de los dos mandamientos más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Y que cuando el Señor habló de prójimo, Él está hablando de todos aquellos que nos rodean, aquellos que están cerca de nosotros. Y cuando nosotros miramos quiénes son los que están cerca, pues estamos hablando de nuestra familia. Y muchos han llevado ese mismo modelo y lo han reproducido en sus nuevas familias. Por lo tanto, seguimos con el mismo problema porque nunca lo tratamos. Y alguien me decía, ¿eso significa que yo no sé ser padre? No. Lo sabes ser, lo que pasa es que estás reproduciendo modelos que traías. Nadie puede dar más allá de lo que tiene. Y si tu corazón está resentido, si tu corazón está dolido, por más que quieras dar amor, pues entonces vas a reproducirlo o vas a exigirle al hijo como te exigieron, o mira, vamos a cometer tantos errores. Por eso debemos mirar a los que estamos cerca. El hogar debe ser donde el niño aprende no solo a amarse, sino a amar al prójimo. El amor cubrirá todas las faltas, dice Proverbios 10:12. Y esto incluye la rivalidad. A veces ese egoísmo, esa rivalidad, todo aquello que traemos de la casa, lo seguimos fomentando y entonces enseñamos ese egoísmo a nuestros hijos. Y nosotros les decimos a los hijos que no digan mentiras y les enseñamos a mentir porque les decimos, mire, estas son tus onces y hay de que tú las repartas, hay de que tú compartas, hay, esto es para ti. El niño llega al colegio, pues ahorita gracias a Dios estamos en virtualidad, pero pues eso no va a ser eterno. Llega al colegio y empieza a compartir y a intercambiar sus onces, pero en su casa empieza a decir que no, que él se lo comió todo, cuando lo que hace es compartir. Y entonces empezamos a enseñar mal en nuestros hogares. Entonces mire hasta dónde puede repercutir, hasta dónde puede llevar. Y entonces estamos hablando de celos, de egoísmo, de parcialidad, que llevamos de nuestros hogares a nuestros nuevos hogares, a nuestras nuevas familias, y se sigue generacionalmente. Cuando nosotros miramos a Caín y Abel, fue una rivalidad causada por los celos. Génesis 4, 3, 5. La rivalidad entre la familia de Gedeón fue causada por el egoísmo. Abimelech quería gobernar. Jueces 9, 1, 6. La rivalidad entre los hijos de Jacob fue el favoritismo de Jacob con José, Génesis 37, 3, 4. Entonces mire que la Biblia también nos da las diferentes causas